Buenas a mis queridísimos estudiantes de tercero de secundaria. Sean cordialmente bienvenidos a otra clase de literatura. En esta oportunidad estaremos abordando la temática el verso y su medida. Quien les habla, su profesor Ulises Oria. Acompáñenme. ¿Qué es un verso? Importante pregunta, ¿verdad? El verso se define como la forma literaria en la que nuestra expresión está sujeta a medida y cadencia, en tanto que es una unidad rítmica limitada por pausas. Veamos el ejemplo de lo que es un verso. En otras palabras, se considera verso a cada una de las líneas que conforman el poema. Es decir, a cada una de estas líneas que están enumeradas es lo que se denomina o se concibe como verso. A las líneas que conforman el poema se les llama verso. El ejemplo que estamos presentando serían 8 versos. ¿Cómo se mide los versos? ¿Qué elementos debo tomar en cuenta? Antes, recordemos que la métrica hace referencia a la medida del verso. ¿Qué significa medir un verso? Significa averiguar cuántas sílabas métricas, llamadas también rítmicas, contiene un verso. Ok, esto es muy importante, mis hijos. Vayan apuntando en el cuaderno. Para medir un verso métricamente, tenemos que aprender que hay una diferencia entre sílaba métrica y sílaba gramatical. Estamos analizando cómo se miden los versos, entonces estamos hablando de sílabas métricas, no gramaticales. Es decir, que las sílabas métricas cumplen una serie de normativas diferentes a las sílabas gramaticales. Por eso no podemos confundir ambos términos, ¿ok? Vamos a analizar cómo se miden las sílabas métricas de un verso. Antes, tenemos que tomar en cuenta la ley de los acentos finales. ¿Qué nos dice esta primera ley? Esta es la primera condición para medir sílabas métricas. Tomar en cuenta las sílabas o la ley de los acentos finales. ¿En qué consiste esta ley? Por ejemplo, si la última palabra del verso termina en aguda, en palabra aguda, le vamos a sumar una sílaba métrica a ese verso. Si por el contrario, la última palabra del verso finaliza en palabra grave, entonces queda igual. No se suma ni se restan sílabas métricas. Pero si la última palabra del verso es una palabra esdrújula, le vamos a restar al conteo una sílaba métrica. ¿Quedó claro? Repetimos. Si la última palabra del verso termina en palabra aguda, le sumamos una sílaba métrica. Si finaliza en grave, queda igual, ni sumamos ni restamos. Pero si finaliza en palabra esdrújula, entonces le vamos a restar a ese conteo una sílaba métrica. Veamos el siguiente ejemplo. Como allí lo dice, si la palabra termina en aguda o palabra monosílaba también, se suma una sílaba. Aquí tenemos un ejemplo. Más no quiero para mí. Mi sería un monosílabo y todos los monosílabos se consideran palabras agudas. Por lo tanto, si tenemos 7 sílabas métricas al momento del conteo, le tenemos que sumar una sílaba métrica adicional. ¿Ok? Vamos a ver si es cierto. Aquí hay una más, no serían dos, quiero serían dos, tres, cuatro, para serían 6, mi serían 7. En total suman 7 sílabas métricas este verso. Pero como la última palabra termina en una palabra monosílaba, como dice aquí la norma, se considera aguda, por lo tanto se le va a sumar una sílaba métrica. Y serían 7 más 1, 8 sílabas métricas. Si por el contrario la última palabra del verso termina en grave, es decir, una palabra grave o llana, como dice acá, se cuentan las sílabas métricas sin agregar ni quitar, es decir, queda igual. Aquí tenemos un ejemplo.
bajo las alas rosas de este laurel florido. Vemos que florido es una palabra grave, por lo tanto, queda igual con 15 sílabas métricas. Finalmente, si la última palabra del verso finaliza en palabra esdrújula, se resta una sílaba métrica a la cuenta final. Perdóname por ir así, buscándote. Buscándote es una palabra esdrújula, según las reglas de acentuación, lleva la tilde o el acento ortográfico en la antepenúltima sílaba, por lo tanto, se tiene que restar al conteo una sílaba métrica. Quedaría en total 11 porque habían 12. Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta para el conteo de sílabas métricas. Otro de los aspectos que hay que tomar muy en cuenta, mis queridísimos estudiantes, son las licencias poéticas. Recordemos que las licencias poéticas son obligatorias tomarlas en cuenta al momento del conteo de sílabas métricas. Ahora bien, tengo que destacar que de todas las licencias poéticas que se utilizan para el conteo de sílabas métricas, la que se usa con mayor frecuencia es la sinalefa. Es decir, que para el conteo obligatorio tengo que utilizar o tengo que tomar en cuenta la sinalefa que lo vamos a explicar a continuación. ¿Ok? La diéresis, sinéresis e hiato va a depender del poeta para crear una especie de uniformidad en la melodía y en el ritmo de la poesía. Vamos con la sinalefa. ¿A qué llamamos sinalefa? Recordemos que la sinalefa es cuando en el interior de un verso, escuchen bien, una palabra termina en vocal y la siguiente empieza por otra vocal o H. Se unen formando una sola sílaba. Ejemplo. Ya no sé, mi dulce amiga. ¿Qué nos dice la sinalefa? Que si la palabra en el interior del verso termina en vocal y la que sigue comienza en vocal, ellas van a formar una sola sílaba métrica. Se van a unificar formando una sola sílaba métrica porque aquí hay un fenómeno que se llama sinalefa. Veamos el segundo ejemplo. Mi, al, mi amante, mi termina en vocal, amante, la siguiente palabra comienza en vocal y se forma este fenómeno llamado sinalefa. Recuerden que para el conteo de sílabas métricas es obligatorio aplicar la sinalefa. Aquí tenemos otro ejemplo, mi dulce amante. Aquí se forma otra sinalefa porque dulce termina en vocal, amante comienza en vocal. ¿Ok? Entonces, si habían 10 sílabas métricas, la sinalefa reduce la cantidad definitivamente, le resta sílabas métricas, digamos de alguna otra forma, al conteo. ¿Ya? Porque si yo digo mi amante, aquí sería una sílaba métrica, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10. Pero como hay dos sinalefas, se reducen a 8. Entonces hay 10 sílabas gramaticales y 8 sílabas métricas, porque las sílabas gramaticales no toman en cuenta la sinalefa. Por eso cuando vamos a contar en el ejemplo que yo les voy a colocar en, en la ficha, tenemos que tener mucho cuidado y no confundir el conteo de las sílabas gramaticales con las sílabas métricas, porque yo puedo decir aquí tenemos 10 sílabas gramaticales, pero tengo 8 sílabas métricas, porque al aplicar la sinalefa se reduce la cantidad. Igual pasa acá. Acá tendríamos 9 sílabas gramaticales, 8 sílabas métricas. Es importante destacar que la H no impide la formación de la sinalefa. De igual forma, la Y es considerada como I latina para formar sinalefa. Ojo con esto, que son dos datos importantes que tenemos que considerar al momento del conteo de sílabas métricas. Quedando claro que hay una diferencia entre el conteo de sílabas métricas y sílabas gramaticales. En las sílabas métricas tenemos que tomar en cuenta esto que se conoce como sinalefa. En las sílabas gramaticales, para contar sílabas gramaticales,
no tomamos en cuenta la sinalefa porque se acopla a otras normas ya establecidas. Vamos con la diéresis. Recordemos que la diéresis es la licencia poética por la que se deshace un diptongo. Es decir, la diéresis es la disolución de un diptongo cuando queremos obtener una sílaba más en el verso, para lograr una métrica armoniosa. Fíjense que dice cuando queremos obtener una sílaba más. Es decir, que la diéresis, la sinéresis y el hiato se van a aplicar de manera estratégica por el poeta para crear una melodía armoniosa en la métrica. ¿Ok? Veamos el ejemplo. Aquí dice con sed insaciable. Aquí tenemos con sed, si A normalmente se forma un diptongo, ¿verdad? Pero la diéresis, como dice su definición, es la disolución. Es decir, cuando yo separo estas dos vocales, estoy disolviendo, estoy eliminando lo que llamamos diptongo y formo la diéresis, que son estos dos puntitos que están aquí arriba. ¿Para qué? Para formar una sílaba métrica más al conteo y de esta manera generar la uniformidad y la métrica armoniosa que yo estoy buscando. Lo correcto sería insaciable, ya lo expliqué, ¿verdad? Porque aquí tenemos la presencia de un diptongo. Para indicar a dónde hemos producido la diéresis poética, colocamos sobre la vocal correspondiente, siempre la vocal débil, ojo, siempre la vocal débil, los dos puntitos idénticos a la diéresis gramatical. ¿Ok? También es importante destacar que en la diéresis se aplica o que la diéresis se aplica al interior de una palabra. Su signo es estos dos puntitos que está acá. Siempre se va a aplicar a la vocal débil. Esto es importante que lo subrayen en su cuaderno. ¿Ok? Repito, ¿qué licencia poética, profesor, se va a aplicar siempre en el conteo de sílabas métricas? La sinalefa. Siempre se va a aplicar. Ahora, la diéresis, la sinéresis y el hiato se van a aplicar dependiendo de la uniformidad que tengan cada verso. Hay versos que pueden tener 7 sílabas métricas, cada uno 7 sílabas métricas, pero tiene uno, en una tiene 6. Entonces allí tengo que aplicar la diéresis para que haya uniformidad, para que aumente a 7 y todos tengan 7 sílabas métricas. Vamos ahora con la sinéresis. La sinéresis, a diferencia de la diéresis, permite disminuir una sílaba métrica. Veamos por qué. Dice, ¿en qué consiste la sinéresis? Cuando dos sílabas de un hiato se cuentan como una sola, como si fuera un diptongo. Es decir, no es que aquí haya un diptongo, no. Prácticamente me está diciendo que la sinéresis es la disolución del hiato. Ojo, hiato, no diptongo. No confundamos. Cuando veamos sinéresis es porque vamos a disolver un hiato. ¿Cómo lo disolvemos? Colocándolo unido cuando deberían ir normalmente separados. Aquí tenemos un ejemplo. La línea NEA deberían ir separadas porque se forma aquí un diptongo. Sin embargo, el autor lo ha unido y ha formado una sinéresis. No podemos decir diptongo porque aquí, ¿verdad? No sería correcto porque aquí la formación sería el hiato. Aquí lo que se está disolviendo es el hiato, no el diptongo. Dice como si fuera un diptongo porque hay dos vocales unidas, ¿no? Del mar abierto. Vino, sentimiento, guitarra y poesía. Fíjense acá. Poe. Aquí se forma un hiato. Se tienen que separar. Sin embargo, el poeta ha unificado estas dos vocales que normalmente deben ir separadas. Las ha unificado sencillamente con el propósito de disminuir una sílaba métrica, bien sea en el conteo para lograr esa uniformidad en la armonía y en la melodía de del verso.
Bueno, ahí tenemos la sinéresis. Vamos ahora con la diéresis. La diéresis ya explicamos la sinéresis. Ahí tenemos un punto muy importante que tenemos que prestar atención. La sinéresis se aplica al interior de una palabra. La siguiente licencia poética es el hiato. Recordemos que el hiato es lo contrario a la sinalefa. Si en la sinalefa uníamos dos vocales para generar un solo sonido, en el hiato vamos a separar esos dos sonidos o esas dos vocales ya para generar dos sonidos distintos, ¿no? El hiato permite aumentar sílabas métricas al conteo. Vamos a ver. Yo soy un hombre sincero. Aquí tenemos normalmente que hay 7 sílabas métricas. Pero como el autor ha aplicado aquí un hiato, porque ha separado, recuerden que esta Y se considera I latina para el conteo, entonces el autor que hizo disolvió, ¿verdad? El hiato para aumentar el número de sílabas métricas. Entonces separó soy, que generalmente aquí debería ir una sinalefa, porque esta Y o Y se considera I latina para el conteo de sílabas métricas. Aquí debería haber normalmente una sinalefa, pero el poeta, por razones que vamos a explicar a continuación, ha disuelto la sinalefa para formar un hiato y aumentar a 8 sílabas métricas. De donde crece la palma, y antes de morirme quiero echar mis versos del alma. Termina el poema. Vemos que el poema tiene en su mayoría 7 sílabas métricas, solamente en la primera hay 8 porque se aumentó por la presencia del hiato o la aplicación del hiato por parte del poeta. Veamos. La sinalefa se disuelve porque al unir soy, escuchen bien, y un, forman soyun, soyun, y al pronunciarse suena como consonante y no como vocal. Esa es la razón por la cual aquí se ha separado, porque al yo unir estos dos sonidos va a sonar como soyun, y al sonar como soyun, fonéticamente no se aprecia la sinalefa allí, la presencia de la sinalefa. Por lo tanto, tiene que disolverse por esta razón fonética. Esto es una apreciación bastante interesante, ¿no? Porque de repente nosotros diríamos, ah, aquí hay una sinalefa. No, tenemos que tener cuidado con la pronunciación. Para que haya sinalefa, tiene que haber el sonido de las vocales unidas, ¿ok? ¿Cómo se clasifican los versos? Vamos ahora a la clasificación de los versos. Recordemos que los versos se van a clasificar según el número de sílabas métricas que presente el poema. Por ejemplo, si en el poema los versos tienen 2 sílabas métricas, entonces se le va a llamar bisílabo. Es importante aclarar, antes de explicarle la clasificación de los tipos de versos, que existen 2 tipos de versos según su clasificación. Son versos de arte mayor, aquellos que tienen de 1 a 8 sílabas métricas. Son todos estos, se les van a llamar versos de arte mayor, y los versos de arte menor, perdón. Y los versos de arte mayor son aquellos que tienen a partir de 9 sílabas métricas en adelante. ¿Ok? Repito, los versos de arte menor son los que van de 2 sílabas métricas a 8 sílabas métricas. Los versos de arte mayor son aquellos que van de 9 sílabas métricas en adelante. ¿Ok? Aclarado este punto, veamos primero cómo se le llama a cada uno de los versos de arte menor. Si tienen 2 sílabas, se le llaman bisílabos. Si tienen 3 sílabas, trisílabos. Si tienen 4, tetrasílabos. Si tienen 5 sílabas, pentasílabos. Si tienen 6, hexasílabos. Si tienen 7, hectasílabos. Si tienen 8, octasílabos. Vamos con los versos de arte mayor. Si tienen 9 sílabas métricas, se le llama eneasílabos. Si tienen 10, decasílabos. Si tienen 11, endecasílabos. Si tienen 12, dodecasílabos. Si tienen 13, tridecasílabos. Si tienen 14, alejandrino.
Veamos un ejemplo de los versos, cómo se van separando y cómo se van aplicando la ley en este tipo de ejemplo. Veamos este poema. Soy sale del verso, soy esa letra del verso que busca. Fíjense cómo se separó acá. ¿Cómo comenzamos a separar las sílabas métricas o cómo comenzamos a contar? Primero tenemos que contar definitivamente cuántas sílabas gramaticales hay, ¿no? Entonces, tenemos que contar, las sílabas gramaticales no son igual a las sílabas métricas. Fíjense que aquí hay una diferenciación, ¿ve? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Soy esa letra del verso que busca. Dice que aquí se ha separado, se ha formado un hiato, lo que yo le venía diciendo, porque al unirlo suena como soye, soye, y este sonido se suena como una Y y no como una I. Y al sonar de esa forma, se separa y forma lo que se llama hiato. Por eso aquí no se da la sinalefa, por la razón que ya le expliqué anteriormente. Y vemos que cada uno de los versos tiene 11 sílabas métricas. Si tiene 11 sílabas métricas, ¿cómo se va a llamar? Endecasílabo. Endecasílabo. Entonces decimos que esto es un poema endecasílabo de arte mayor. Endecasílabo porque todos sus versos tienen 11 sílabas métricas. ¿Ok? ¿Cómo hacer el conteo de las sílabas métricas? Interesante. Y estos pasos son muy importantes, así que apunten en el cuaderno, por favor, porque son elementales estos pasos que voy a explicar. Primero debo marcar las sílabas gramaticales, que por supuesto responde a otras normativas, las normativas que nos han enseñado a nosotros siempre en el colegio, cómo se separan sílabas gramaticales normales. Una vez que ya haya marcado las sílabas gramaticales, voy a unir las sinalefas que estén presentes. Voy a unir la sinalefa, ¿ya? Para ir reduciendo la cantidad el número de sílabas gramaticales. Por supuesto, al unir la sinalefa, se van a reducir el número de sílabas gramaticales porque ya estoy comenzando a aplicar el conteo de sílabas métrica. Tercer paso, aplicar la ley de los acentos finales. Una vez que ya haya aplicado la sinalefa a ese conteo, ahora debo verificar la última palabra del verso para poder aplicar la ley de los acentos finales. Es decir, si la última palabra es aguda, voy a sumar una sílaba. Si es grave, la voy a dejar igual. Y si es esdrújula, voy a restar una sílaba métrica. Luego voy a realizar el conteo de sílabas métricas. Finalmente, aplicar las licencias poéticas solo si fuese necesario. ¿Ya? Vimos que en el ejemplo pasado era necesario aplicar el hiato por la fonética y la armonía de los versos. Voy a retroceder. En este ejemplo, el poeta vio necesario aplicar el hiato acá. ¿Por qué? No es que vio necesario, es que debía aplicarlo porque fonéticamente al unirlo suena soye. Y al sonar soye, fonéticamente este suena como una consonante y no como una vocal. Y automáticamente el verso queda en decasílabo uniforme. ¿Se dan cuenta? En estos casos es que tenemos que tener cuidado y aplicar el hiato, que es una licencia poética, como ya lo explicamos anteriormente. ¿Ya? Solo en casos especiales es que vamos a aplicar las licencias poéticas que no sea la sinalefa. La sinalefa siempre se va a aplicar en todo el conteo de las sílabas métricas. Veamos el siguiente ejemplo. Este es un poema del gran escritor peruano José María Eguren, uno de los grandes representantes del simbolismo latinoamericano. Dice así: la niña de la lámpara azul. En el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul. Ágil y risueña se insinúa y su llama seductora brilla
Tiembla en su cabello la grúa de la playa de la maravilla, ¿verdad? Vamos a analizar. Fíjense acá. Tenemos sílabas gramaticales y sílabas métricas. En el pasadizo nebuloso tenemos que hay 10 sílabas gramaticales normales y 10 sílabas métricas. Nebuloso es una palabra grave, ¿verdad? Vamos a aplicar las normas. Vamos primero con las normas, ¿verdad? Primeras normas, vamos a contar las sílabas gramaticales. Contamos que hay 10 sílabas gramaticales. Segunda norma, vamos a aplicar sinalefa si la hubiese. Verificamos que no hay sinalefa. Pasamos al tercer paso, ¿verdad? Verificamos, aplicamos la ley de los acentos finales. Si la última palabra es grave, queda igual. Si es aguda, sumamos. Y si es esdrújula, restamos. Vemos que en el primer verso la palabra es grave, por lo tanto queda igual. 10 sílabas gramaticales, 10 sílabas métricas. No se suma ni se resta nada porque la última palabra que termina el verso es grave, por lo tanto queda igual. Segundo verso. ¿Cuál mágico sueño de Estambul? Ah, aplicamos la norma. Lo que está en verde serían sílabas gramaticales, ¿verdad? Lo que está en verde. Ojo, lo que está en verde. Vemos que hay, ¿cuántas sílabas gramaticales? 9. Pero aquí se forma una sinalefa. ¿Ve? Aplicamos el segundo paso, verificamos si hay una sinalefa, lo marcamos con lapicero rojo para poder contar correctamente las métricas. Y por último, aplicamos la ley de los acentos finales. Estambul es una palabra aguda, por lo tanto, le debo sumar una sílaba métrica. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Efectivamente, hay 9 sílabas gramaticales, pero se le suma una y entonces serían 10 sílabas métricas. Y así vamos haciendo con cada uno de los versos. Fíjense que el conteo de las sílabas gramaticales son distintos a las sílabas métricas, ¿verdad? Porque en las sílabas métricas toma en cuenta la sinalefa y la ley de los acentos finales al final del verso. Fíjense que aquí destelloso es una palabra grave, queda igual. Azul es una palabra aguda, se le suma una sílaba métrica. Aquí solamente hay una sinalefa, por lo tanto, queda igual porque la palabra que termina es grave. Brilla también es grave, queda igual. Grúa también es grave, queda igual. Maravilla también es grave, queda igual. ¿Se dan cuenta? Al aplicar los pasos detenidamente, podemos hacer el conteo efectivo de las sílabas métricas en un poema. Recordemos que ustedes van a analizar, van a hacer el conteo de sílabas gramaticales y sílabas métricas, ¿ok? Repetimos los pasos. Primer paso, contamos las sílabas gramaticales. Segundo paso, verificamos si hay la presencia de sinalefa. Tercer paso, aplicamos la ley de los acentos finales. Si la palabra es grave, ya saben que queda igual. Si es aguda se suma una y si es esdrújula se resta. Finalmente, vemos si es necesario aplicar la ley, las licencias poéticas. En este caso no es necesario. Todas las sílabas quedan con 10 o todos los versos quedan con 10 sílabas métricas. Estos son los ejercicios que las fichas que yo le voy a presentar a ustedes. Voy a explicar porque siempre algunos cometen ciertos errores para que no nos equivoquemos. ¿Qué vamos a hacer en esta primera parte? Vamos a colocar una V si es verdadero o una F si es falso. De ser falsa el enunciado, usted tiene que justificarla porque no se la voy a tomar en cuenta para el punto. Si usted coloca falso y no me justifica por qué es falso, entonces yo le voy a colocar nula esa respuesta. Aquí simplemente vamos a enlazar con una flecha. Yo recomiendo a mis hijos que lo hagan con lapicero de varios colores, ¿ya? Si voy a unir esta sinalefa con su definición, debo utilizar un lapicero de un color y luego aquí de otro color para distinguirlo con una regla bien bonito. No lo vayan a hacer, por favor, desordenado porque voy a evaluar la estética y la presentación de la ficha. Tercer paso. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer conteo tanto de sílabas gramaticales como de sílabas métricas. Dame la mano y danzaremos.
Fíjense que aquí tenemos, dame la mano y danzaremos. Hay un número de sílabas métricas y hay un número de sílabas gramaticales. No es lo mismo, porque aquí ya tenemos la presencia de una sin alefa, ¿verdad? Dame, serán 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay 9 sílabas métricas, pero hay 10 sílabas gramaticales. Ya yo prácticamente le hice este primer verso, hay 9 sílabas métricas, 10 sílabas gramaticales. ¿Ya? Y así vamos a contar cada uno de los versos, tomando en cuenta, por supuesto, la ley, todos los pasos que les he explicado. Por ejemplo, en este verso que está acá, vemos que la última palabra es aguda. Ya saben que aquí tienen que sumar una sílaba métrica. Aquí en amarás también es aguda, por lo tanto tienen que sumar, tienen que estar pendientes de los pasos para el conteo. Colocan acá sílabas métricas, cuántas sílabas métricas hay y cuántas sílabas gramaticales. Generalmente los versos que yo coloco tiene que haber uniformidad. Todas las sílabas métricas deben ser iguales. Finalmente aquí debo colocar el número de estrofas, que está muy sencillo, y el número de versos, que son cada una de las líneas. En esta última parte, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar cómo se le llaman a los versos que tienen 3 sílabas métricas. Cómo se le llaman a los que tienen 7. Vamos a colocar aquí el nombre de cada uno. Y finalmente tomamos la fotografía y enviamos la ficha al profesor el día que corresponde. Fuera de la fecha no se revisa tarea, mis hijos. Seamos responsables. Finalmente quiero terminar con este pensamiento del gran Pablo Neruda, que dice así: la felicidad es interior, no exterior. Por lo tanto, no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos. El gran Pablo Neruda. Totalmente es de acuerdo. Tenemos que sanar nuestra alma, nuestro espíritu, mantener nuestro corazón limpio. La Biblia dice, por sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Guardemos nuestras vidas, nuestro corazón, nuestros pensamientos de lo malo y apartémonos de los malos y actuemos correctamente en la vida. En esa medida seremos felices. No me queda más que darle las gracias a mis queridísimos estudiantes de tercero de secundaria A y B. Para mí es un placer guiarlo en este camino hacia el conocimiento y hacia los aprendizajes. Chao, chao, se les quiere mucho su profesor Ulises Oria.